miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va con horrible, pero tú puedes cambiarlo. Y lo que necesitamos acá es trabajar en equipo. ¿Quieres cambiar la cultura de una empresa? Cambia al gerente general. Era una persona muy dañada adentro. En ese mundo yo me estrello contra la pared y me doy cuenta que estoy loco. El mayor error, te diría, que es pensar que yo era buen líder. Si tú me preguntas ahora con lo que sé, yo haría las cosas distintas en la UPC. El mal liderazgo viene de niños interiores dañados. Lo que las empresas hacen en un 99%, y es una desgracia, es simplemente concentrarse en incentivos extrínsecos, en esencia el bono. Por favor, sánense primero. Si ustedes no se sanan, el daño que pueden hacer es enorme. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va con horrible, pero tú puedes. David, ¿qué tal? Mucho gusto por acompañarnos en este episodio inédito y sobre todo bastante importante para nosotros, ya que ha sido siempre un eje de inspiración. David, ¿cuál fue el momento clave que te llevó a dedicarte a formar líderes desde la emocionalidad y el propósito? Cuando yo cofundé Cibertech con mis socios, realmente era una persona muy, muy dañada adentro, muy dañada, con un niño interior muy destrozado, y ese niño interior se plasmaba en hacer la vida imposible a mis socios, a la gente que trabajaba conmigo. Y en ese mundo yo me estrello contra la pared eh, y me doy cuenta que estoy loco. ¿Sí? Me doy cuenta que estoy loco. Y busco ayuda. Y empiezo una terapia psicoanalítica por 5 años, 4 veces por semana, que es una barbaridad. Y no te digo que para nada me curé después de 5 años, 4 veces por semana, pero sí me di cuenta, por lo menos, que pues tenía mucho que sanar, y así como yo, estaba la mayoría de personas que estaban en las empresas, porque yo era un empresario en ese momento. Y, y por eso es que digo, pucha, ¿qué puedo hacer para llevar a la gente a inspirarse a sanar? Y ahí es donde se me ocurre escribir en el comercio. Ujú. En esa época el comercio era pues un diario de no sé, 80 páginas, ¿me entiendes? Ujú. Y empiezo a escribir y a la gente le gusta lo que escribo. Y eso me anima a hacer mi primer libro. Pero te diría que lo que me inspiró a escribir es ayudar a la gente. Entendía que no todos podían hacer un psicoanálisis, pero por lo menos sembrarles la semilla, ¿no? Ujú. Muchos buscan el éxito, pero pocos la paz. ¿Cómo encontraste tú ese equilibrio? Es muy difícil, ¿ah? Es muy difícil encontrar ambas. El éxito implica muchas horas de trabajo, mucho estrés, a veces mucho desbalance. eh, Implica una ambición dentro tuya de querer probarte a ti mismo que puedes. En realidad le quieres probar a tus padres internos que puedes más que a ti mismo. Entonces, es una especie de afrodisíaco, una especie de droga, buscar y estar ahí. Entonces, ¿cómo mantienes un balance y cómo encuentras la paz? Necesitas algún tipo de herramienta, ¿no? Lo que hace la mayoría de personas es hacer mucho deporte. Ujú. Y de alguna manera el deporte les da algo de equilibrio, ¿no? Yo creo que hay que hacer deporte, yo creo que hay que meditar. La meditación para mí es lo que más te puede compensar las trampas del éxito, digamos, ¿no? Te hace entrar hacia adentro, dejar de pensar, y te calma
y te hace entender que tú no eres simplemente un conjunto de metas, sino eres un ser humano. Ujú. ¿Cuál fue tu mayor error como líder y qué aprendiste de él? Ay, Dios. Bueno, cometí muchísimos errores. Tengo que pensar el mayor error, te diría que es pensar que yo era buen líder. Qué bueno. Te juro que me creía la mamá de Tarzán. Ya. Me acuerdo un momento, a ver, mis socios obviamente me conocían, era un orate, un demente. Ujú. Y me acuerdo de un día que yo discutí con ellos diciéndoles que yo era el mejor líder, mejor que ellos. Ay, me Wow. arrepiento tanto, Dios mío. Ujú. O sea, aquel que se cree el mejor líder, pues no es un líder, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, Porque eso claro. implica una especie de narcisismo y como tú eres un tipo muy egocéntrico, te es difícil ver a las personas que trabajan contigo. Ujú. Entonces, te diría que lo que más necesita un líder para empezar es humildad, ¿no? Ujú. Entonces, todo el liderazgo empieza con uno, ¿no? Ujú. Y ¿qué valor crees que más se está perdiendo en la formación empresarial y cómo lo recuperarías? Bueno, en la formación empresarial ya se han puesto un poco las pilas y están haciendo algo de liderazgo. Bueno, en la UPC teníamos liderazgo metidísimo a todo nivel personal, interpersonal, gerencial. Yo creo que ya se han puesto las pilas en eso. Ujú. Pero yo, si tú me preguntas ahora con lo que sé, yo haría las cosas distintas en la UPC. Ujú. Y la sugerencia para todas las universidades. Porque el curso básico para ser un líder es sanar tu niño interior. O sea, todo el trabajo de niño interior debe ser número uno en todo, porque el mal liderazgo viene de niños interiores dañados. Te doy ejemplo. Eh, una persona que tuvo vamos a suponer, tenía que ser perfecto para que lo quiera. Por lo menos así se la imaginó, ¿no? No recibe el amor que necesitaba y tenía que ser perfecto. Eh, esa persona que tiene que ser perfecto para lo que quieren en la oficina va a ser muy controlador. Ujú. Pues hoy día se habla de empoderamiento, qué importante empoderar, pero esa persona no va a poder empoderar porque empoderar significa perder el control y si pierde el control no es perfecto, si no es perfecto no lo quiere. Ujú. No lo quiere, no se siente amado internamente. Es loquísimo porque no es un tema que no lo quiera su esposa, no lo quiera sus hijos, no lo quiera en la oficina, es un tema de que él tiene el pánico que sus padres no lo quieran si no es perfecto. Y ese líder va a ser insoportable en la oficina. Ujú. Ese es un ejemplo. Y así hay, si tú te pones a ver, por todas las cosas que fallan los líderes, la raíz está en el niño interior. Ujú. Y David, ¿cómo transformar el dolor o la frustración en un crecimiento o liderazgo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es conectarte con la emoción de frustración, conectarte con la tristeza, el dolor, la frustración que sientes. Muchos líderes viven muy desconectados de sus emociones. Por ende, les es difícil ser resilientes, les es difícil conectar con sus propias emociones y conectar con las emociones de los demás. Entonces, si tienes un fracaso como líder, pues hay que sentirlo. No hay que olvidarlo, no hay que simplemente quitarle atención, haciendo cualquier cosa, distrayéndote, viendo Netflix o lo que diablos sea. Lo primero que hay que hacer es sentirlo y entender que posiblemente ese fracaso, esa frustración te lleva a algo de niñez y darle voz a ese niño triste que tienes adentro. Y una vez que sale eso, la emoción se descarga y se te abre la mente para poder hacer algo positivo posterior. Diría que ese, esta respuesta que te doy
es lo que he aprendido en los últimos 5 años. Ujú, Antes te hubiese dicho, hay que tirar para adelante, hay que mirar para allá, hay que sacar fuerzas. Te hubiese dado un bullshit marquetero, ujú, pero lo que te he respondido es lo que sinceramente siento que funciona. ujú. En Motivación 360 se desprende una pregunta que muchos queremos saber. ¿Qué factores claves consideras esenciales para mantener la motivación en todos los niveles dentro de una organización? Mira, en la mayoría de organizaciones, lo que las empresas hacen en un 99%, y es una desgracia, es simplemente concentrarse en incentivos extrínsecos, en esencia el bono, o comisiones de ventas, o todo lo que es de afuera, todo lo que tiene que ver con como resultado de lo que tú haces. Pero pocas son las organizaciones que se concentran en, en la motivación que te da hacer lo que haces, que Ujú, es muy distinto que motivarme haciendo lo que hago, que motivarme como resultado de lo que hago. ujú, Han encontrado que la motivación extrínseca como resultado de lo que haces es sumamente ineficiente y no motiva tanto, no es tan limpia y pura como la motivación intrínseca. Entonces, mi consejo sería, si quieres motivar a la gente, cubre los seis motivadores intrínsecos. El primero es autonomía. ujú, Hablamos de empoderamiento, que la gente se siente empoderada, que pueda decidir sola, ¿ok? Que sienta que ellos son el origen y tienen el control y el origen de las decisiones en su vida. ujú, Claro, no vamos a dejarle decidir todo, pero vamos a ponerles una cancha, vamos a rayarle la cancha y dentro de la cancha que ellos decidan. ujú, Ese es uno. La segunda es que la gente trabaje en un reto a la altura de sus talentos. Eh, todos tenemos talentos distintos. No todos trabajamos en nuestros talentos. Y si tú les permites a tu gente trabajar en sus talentos, va a estar recontra motivado. La tercera, que hay un ambiente donde se puedan generar relaciones cercanas. Es decir, relaciones, eh, sí, donde tengas tú amigos en la oficina, donde no se vive un clima de cuchillazos por atrás. Entonces, eh, entonces ese sería el tercero. El cuarto, que haya aprendizaje, crecimiento. En el Perú es muy importante, la gente tiene que sentir que crece, que aprende, que haya novedad, que no todo el tiempo hagan las mismas cosas, la rutina te quita motivación. Y en sexto lugar, que sientas que hace la diferencia, que hay un motivo trascendente, que tu trabajo sea, que impacte a lo más grande. Esos son los 6 motivadores intrínsecos. ujú. Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tiapuy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarlos comer, por favor? Chips de papas nativas. Hechas con historia y con corazón. Tiapuy, las mejores papitas nativas, ahora disponible en tu bodega más cercana. Tiapuy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. En el secreto de las 7 semillas, ¿cuál de las 7 semillas consideras más crucial en el contexto actual del liderazgo? La primera. Ujú, La primera es niño interior. ujú, ujú. Cuando lo escribí, el libro, creo que tengo más de 20 años de haber escrito ese libro. Sí, ¿no? correcto. O sea, ya había terminado mi psicoanálisis y la primera semilla es psicoanálisis, pero te puedo decir que la primera semilla, ahora que después de 20 años, me parece la crucial. La número uno, tienes la número uno y el resto se puede arreglar, lo puedes aprender, pero la número uno, conocerte a ti mismo, sanar tus heridas, esa es la parte más difícil. Ujú. En, en el líder transformador 2, ¿cómo puede un líder mantener la coherencia entre su crecimiento personal y las demandas del entorno empresarial?
Muy buena pregunta, ¿no? Y ahí yo creo que depende mucho de la empresa donde esté, porque hay empresas que les gusta negrear a la gente realmente, hacerlos trabajar demasiado y no cuidar un balance. Y bueno, si te metes en una empresa así, te va a ser difícil, ¿no? Entonces, tratar de estar en una empresa que permita un balance, ¿no? Entonces, pues el balance tiene que ver con que tengas espacio para meditar, para hacer, para hacer deporte, que tengas espacio para trabajar tu niño interior, tener terapia. O sea, yo creo que la combinación es muy buena porque en la empresa es un entorno donde se gatilla tu niño interior. Entonces tu jefe no te reconoció y ¡ay! Te duele horrible y tiene que ver porque tu papá no te reconocía cuando eras chiquito. ¿Entiendes? Y tu jefe no te da poder. Entonces igual te gatilla como tu mamá te castraba y te controlaba de niño. Entonces es que es como un excelente escenario donde te gatilla tu niño, pero tienes que tener espacio para trabajar tu niño, si no lo pierdes. En habilidades blandas a la vena del 2022, ¿qué habilidades blandas consideras imprescindibles para el liderazgo en la era digital? Bueno, definitivamente la inteligencia emocional y nuevamente, ¿no? Y parece disco rayado, El niño interior. el niño interior, o sea, Ujú. ¿cómo tienes inteligencia emocional? ¿Qué significa tener inteligencia emocional? Es, uno, ser consciente de tus emociones. Dos, ser consciente de las emociones de los demás. Tres, manejar tus emociones. No puedes hacer ninguna de las tres si tienes un niño dañado. Ujú. Tienes un niño dañado, te va a faltar empatía, no vas a estar en contacto con tus emociones. O sea que te diría que de todas las habilidades blandas, todas son importantes, pero la más importante, inteligencia emocional. Ujú. Cuando el liderazgo no es suficiente en el 2009, ¿cómo puede un líder desarrollar su inteligencia cultural para liderar equipos diversos con una eficacia considerable? Bueno, no es nada fácil. Lo que pasa es que, mira, los gerentes generales y los líderes de gente no son conscientes de cómo sus palabras, sus actitudes y sus conductas impactan la cultura donde viven. Por ejemplo, muchas veces, me acuerdo clarísimo, me acuerdo clarísimo que fui a una empresa a dar una consultoría y en la empresa había un gerente general totalmente autoritario, pero totalmente autoritario. Aquí se hace lo que yo digo, no sé qué, y lo que necesitamos acá es trabajar en equipo. Wow. Entonces yo le dije, oiga, ¿y usted trabaja en equipo? ¿Usted promueve el trabajo en equipo? Se computó el pata, ¿no? Ah, Claro que sí, yo lo promuevo. Obviamente no lo promovía, pero era totalmente inconsciente, ¿entiendes? Entonces yo te diría que la respuesta a tu pregunta es entender que cada cosa que dices, haces y tus actitudes forman la cultura. ¿Quieres cambiar la cultura de una empresa? Cambia al gerente general. sí, claro. O que el gerente general vaya a un proceso Sanación. de cambio, sanación a lo que quiere crear en su empresa. Sí, claro. Y la penúltima, en el camino del líder, ¿cuál fue el momento decisivo que te llevó a escribir sobre el liderazgo como un camino interior? Eso te lo conté ya. O sea, a mí, o sea, yo El niño interior. no, cuando yo empiezo a sanar en el psicoanálisis Ujú. y empiezo a meditar, me viene el deseo de ayudar. Entonces, ese deseo de ayudar a las personas, se me ocurrió hacerlo a través del periódico. Y el primer libro es un compendio de artículos del periódico. Ujú. Entonces, la motivación fue tratar de ayudar, de alguna manera, al mundo empresarial. Ujú. Sana tu niño interior del 2023. ¿Cómo puede sanar nuestro niño interior, influir positivamente en nuestro estilo de liderazgo? Te doy los pasos. Ujú. Número uno, ser consciente cuando sale tu niño interior. No es fácil ser consciente. ¿Cuándo te das cuenta que sale tu niño interior? Cuando estás reaccionando con una emoción fuerte. Ujú. Cuando te da mucha rabia, o cuando te da mucha pena, o mucha frustración y sientes una cosa cargada, no es el adulto,
es el niño. El adulto también se molesta, pero no es tan fuerte la ira. Por ejemplo, uno, darte cuenta. Dos, una vez que te das cuenta, ese niño que sale lo que quiere hacer es sanarse. Entonces, adentro tuyo, esa voz quiere salir. Entonces hay que darle un espacio. Hay que darle un espacio a esa voz para que salga. Y si tienes rabia, sacar tu rabia, golpear una almohada. ¿Ok? Entonces, el segundo paso tiene que ver con eso. Luego el tercer paso tiene que ver con paternarlo. Yo estoy aquí para ti. O sea, es como que tienes una especie de subpersonalidad adentro, inmadura, que se quedó atracada en el tiempo. Entonces, esa personalidad, niño interior, a veces tiene mucho dolor, a veces tiene mucha rabia, a veces tiene mucho miedo, y necesita expresar sus emociones y que un adulto lo paterne. En esencia eso es. Ahora, no es nada fácil. Por eso escribo un libro de este tamaño, del niño interior, pero no es fácil. Sí, sí. Mira, una de las cosas David, que nosotros siempre promovemos a través de este BAVE es el hecho de que necesitamos tener más actores y menos espectadores. Pero en ese camino, cuando alguien quiere hacer algo, cuando alguien quiere emprender, liderar, siempre existen, y bueno, esta pregunta se la hemos hecho a todos nuestros grandes líderes, ¿no? Sobre los haters. Estos haters que siempre te ponen la traba, te golpean, te quieren ver hundido, no te quieren ver crecer. Esos haters que hacen que no tengamos buenas autoridades, que no se involucren a ser autoridades, que no se involucren a ser empresarios. ¿Qué sugerencia le das a nuestra comunidad, a nuestra grande comunidad, sobre cómo reaccionar ante los haters hoy en día, estimado David? Qué difícil. Bueno, siempre van a haber personas que tienen impulsos muy, muy de niño, ¿no? Primarios, de envidia, de rabia, de qué sé yo, sí, sobre todo envidia, ¿no? Y que sale a través de las redes sociales, cuando son haters, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entender que eso ocurre, que es normal, que hay un porcentaje, dependiendo de tu mensaje, va a haber un porcentaje mayor o menor. Y ser compasivo y entender que son personas que tienen algo adentro que los hace cargar de negatividad su comentario, ¿no? Tiene que ser compasivo y entender qué pasa. Es parte de es una manera de descargar el niño interior. Sí, de hecho. Si tuvieras que dejarle un mensaje a los próximos líderes del Perú, jóvenes sobre todo, ¿cuál sería? Ahí a nuestras cámaras. A ver, yo les diría, chicos, por el Perú, por sus hijos futuros, por su pareja, por favor, sánense primero, ¿ok? Si ustedes no se sanan, el daño que pueden hacer es enorme, enorme. Así que ese sería mi mensaje, a sanarse todos. Eso fue nuestro 10º líder del país, líder de academia, como estuvimos con Gastón, con Ángel, con Julio Velarde, un peruano de éxito, como siempre menciono en todos nuestros programas. Es el hecho de que las personas trascienden cuando piensan de una u otra manera en el país, en mejorar y en aportar. Luego el éxito viene solo. Si el propósito va de la mano con apoyar y aportar, creo de que vamos a tener un futuro imparable. Muchísimas gracias, David. A ti. En nombre de KN. Gracias. Gracias, David. Muchas gracias. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza es